Y vamos a continuar con el libro de Santiago 3. Vamos a ver del 1 al 12 si nos da tiempo. Este es un capítulo para mí un poco difícil de explicar muy cortamente o en poco tiempo. Por lo tanto, por lo menos este capítulo yo creo que sí nos van a tomar 2 domingos. Entonces vamos a tratar de abarcar todo lo que podamos el día de hoy en Santiago 3 del 1 al 12 y vamos a hablar un poquito de ello. Dice, ya tiene todo Santiago 3 del 1 al 12, dice, sí, vamos en el 3 ya. Santiago 3. Hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Un texto bien difícil para todos. Va a ser una enseñanza difícil para todos, y creo que todos vamos a terminar tal vez mordiéndonos la lengua, que sería lo correcto para muchos de nosotros. La fe y las obras producen testimonio en la vida del creyente, pero también todo lo que sale de la boca del creyente produce algo y da testimonio de lo que es o de lo que enteramente es su fe. Si vemos en Lucas 6:45, el Mesías decía, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué cosas buenas? No, ¿saca qué? Lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de todo lo que expresa nuestra boca es porque está en nuestro corazón y es lo que somos. Esa es la conclusión que está hablando el verso. Entonces, lo que sale de nuestra boca es porque primero habitó en nuestro corazón y es de lo que estamos hechos. Por eso la boca o la lengua, más bien la lengua es la que habla, porque la boca es un miembro que sin la lengua no funciona. Si alguno tiene dañado la lengua, pues no puede hablar, o sea, la realidad. Entonces la boca y la lengua también dan testimonio de lo que nosotros somos. Y es aquí lo que vamos a ver en el libro de Santiago, es una explicación de lo que es la boca y la lengua, de lo que hacen para poder nosotros prevenir y poder dominar al final nuestras palabras y nuestra lengua, que es lo que el texto en sí está diciendo este capítulo. Al final, lo que Santiago quiere es que aprendamos a dominar nuestras palabras, dominar nuestra lengua, que es lo que vamos a estar viendo. Entonces, el capítulo 1
el verso 1 del capítulo 3 empieza con esta frase. Vamos a ver qué es lo que dice Santiago acerca de ello. Vamos. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Y a qué se refiere esta instrucción? Que nadie debe estudiar la palabra, porque si no se van a hacer maestros todos. Y tener maestros, ya en el miércoles se pelean todos, imagínense. ¿A eso se refiere? Y dicen, los que no les gusta estudiar, dicen, ya la libré, porque la escritura dice que no nos hagamos maestros muchos. No, ¿a qué se refiere en este versículo? Dice, no hagáis maestros todos. Y esto en realidad Santiago lo va a ir explicando de todas formas en el contexto, pero se refiere más a que el maestro tiene como una herramienta de trabajo algo principal. ¿Qué es? ¿Cómo enseña el maestro? Conocimiento. Bueno, aparte del conocimiento, sí, pero ¿qué es la herramienta del maestro? La lengua, por supuesto, porque puede tener mucho conocimiento, pero si no lo puede expresar, no es una herramienta de trabajo. Para los que trabajamos con precisamente la herramienta de trabajo es nuestra boca, es un trabajo muy agotador, súper agotador. Y parece que pues estás sentado hablando y no haces nada, pero para que tú puedas coordinar lo que dices y al mismo tiempo pensarlo correctamente, sí es muy agotador. Para los que trabajan como maestros, saben muy bien que dar horas de clases terminan todos noqueados como si hubieran corrido un maratón, porque es la herramienta de trabajo más usada para los maestros. Entonces, como esa es una herramienta de trabajo y como es un miembro muy especial, como lo vamos a ver en Santiago 3, el verso empieza diciendo, no hagáis maestros todos, porque el maestro, su principal herramienta, no solo es su conocimiento, sino la herramienta por la cual transmite ese conocimiento, que es su lengua. Entonces, es muy importante para nosotros saber que los que instruyen la palabra deben de tener no solamente el conocimiento, sino hablar con la verdad. Ser maestro es algo muy delicado, es lo que trata de decir Santiago. Ser maestro es algo muy delicado, porque todo lo que tú dices es lo que aprenden los demás. Recuerden que el Mesías, cuando estaba hablando con los discípulos y estaban en la sinagoga, él les dijo a todos los discípulos, cuando estaban hablando los fariseos y enseñando, les dijo, así que en el 23, así que todo lo que os digan guardáis y guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque todo lo que decía el maestro en la sinagoga era tomado como verdad, más si predicaba la palabra. Si ellos decían conforme a la palabra, todo el público tenía que obedecer lo que dice la escritura. Y el Mesías le dijo, todo lo que diga el maestro, que está conforme a la escritura, mientras él está predicando la escritura, hacerlo, pero no hacer conforme a sus obras. Porque sabemos que los fariseos decían que de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba muy lejos. Fíjense, hay muchas diferencias. Hay alguien que puede hablar muy mal y es obvio que tiene mal testimonio, pero hay alguien que puede hablar muy bien y tener un mal testimonio aún dentro de sí mismo. Son cosas muy complejas y por eso es importante lo que habla el libro de Santiago, que la fe, las obras, nuestra forma de hablar y conducirnos dan un testimonio completo. No podemos juzgar solamente por una cosa. Como dicen, yo tengo fe, como decía Pastora, muchos dicen, yo tengo fe, pero tienes que mostrarlo, es lo que dice Santiago. Muestra tu fe por tus obras, por tu manera de hablar, por tu manera de actuar, porque todos dan testimonio de que realmente tienes una fe verdadera. Si esos no van en conjunto, hay algo que no está funcionando en tu fe, o tu fe no es verdadera. Es lo que Santiago está tratando de darnos a entender para que tengamos cuidado de toda nuestra vida por completo. Entonces,
En esta expresión no quiere decir que nadie debe estudiar para ser maestros, sino que el maestro tiene una herramienta muy peculiar, el cual puede edificar o puede destruir, puede construir algo, puede decir cosas muy bellas, pero también puede hablar cosas perversas. Entonces, o puede enseñar perversidades, como los que predican prosperidad, por ejemplo. Escuchamos y toda la enseñanza parece que es muy muy buena, pero al final no es la verdad. Pero toda la gente que los escucha termina creyéndoles. Mucha de esa gente termina creyéndoles por lo que hablan, no por lo que hacen. Muchos tienen a su líder y tienen a, por ejemplo, los de prosperidad. Ustedes saben que tienen súper gigantescas iglesias y pues no se conocen todos, en la realidad. No conocen tampoco al pastor, o tienen que sacar una cita un año antes para que puedan ver al pastor, y en realidad no conocen el testimonio del pastor, no lo conocen. Y así como van a saber que lo que dice es verdadero, porque la fe es un complemento de todo, de lo que creo, de lo que hago y de lo que hablo. Eso es algo muy importante. Entonces la instrucción de Santiago no es precisamente que no hayan maestros, sino que el maestro debe de tener especial cuidado en lo que habla. Y créame que es una tarea muy difícil, porque sabemos, sobre todo los que predicamos la palabra, que Dios está viendo y oyendo lo que nosotros decimos, y si en la intimidad lo hacemos o no lo hacemos. Es algo que yo les puedo decir: hermanos, ayunen todos, pero yo no ayuno. Yo les puedo decir: hermanos, sirvan todos, pero yo no sirvo. Es fácil decir, pero no es fácil hacer. Entonces todo va en conjunto. Ahora vamos entendiendo mejor la explicación de Santiago: tu fe, tus obras, tu manera de hablar, porque todo es un conjunto de tu testimonio vivo. ¿Y qué más dice? No hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Para nosotros es muy importante decir la verdad, porque Dios va a recordar todas las palabras que decimos delante de ustedes. Recuerdan que hay una porción en la escritura que dice que Dios va a juzgar todas nuestras palabras, hasta las más ociosas, o las que dijimos solo por decir y ni siquiera las pensamos. Por eso es muy importante pensar antes de hablar, lo cual a mí me resulta muy retador, muy muy retador. Cuando era niña, estaba yo recordando el capítulo, estaba yo leyendo, y yo recordaba que cuando era niña, cuando quería que no descubrieran alguna travesura mía, yo hablaba muchísimo con mi mamá, le preguntaba cosas: mamá, esto, ¿y cómo se hace eso? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? Porque yo encontré que de esa manera ella no iba a preguntarme qué había hecho, lo cual luego se me convirtió en un mal hábito. Pero era algo interesante, porque ya desde niña yo sabía que si hablaba y distraía a mi mamá, ella no me iba a ver qué hiciste, no me iba a preguntar, no iba a indagar, porque se iba a distraer tanto en lo que yo decía que se le iba a olvidar. Y a veces me funcionaba. Entonces, yo recordaba eso de niña y dije: ay, pues sí, qué poder tan destructivo tiene las palabras y la lengua, porque pueden distorsionar y desviar la atención de la verdad. Entonces, por eso es que dice la escritura que no nos hagamos maestros todos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero usted está en libertad de hacerse maestro. Siempre recordando que hay una gran responsabilidad detrás de ello. Y luego dice el verso 2: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quién nunca ha ofendido a nadie con sus palabras? Y empieza a pasar la lista de todas las ofensas que hemos hecho. Aquí la escritura, cuando está hablando de que todos ofendemos en muchas cosas, habla de que ofendemos, pero no implica una caída fatal, porque hay muchos que de plano son fatalistas, hermanos, con sus palabras, porque hay palabras que definitivamente destruyen la vida de otro, y vamos a hablar sobre ello. Entonces aquí habla que todos ofendemos en muchas maneras. En alguna manera
nosotros a veces, queriendo decir la verdad, ofendemos a otros. ¿Por qué? Porque no es el tiempo para decirlo, o sea, no es el momento para decirlo, no es el lugar para decirlo. Hay cosas que hacemos imprudentemente con nuestra palabra, con nuestras palabras, y ofendemos en muchas maneras a las personas. A veces que solamente queremos, no sé, por ejemplo, las mujeres nos ofendemos muchísimo con pequeñeces o con pequeñas palabras. Si mi esposo me dice, oye, como que no estás muy bien arreglada hoy, tratando de decir una cosa, ya me ofendí. O a veces a tu amiga le dices, oye, ¿por qué no te peinas así? ¿Por qué no te arreglas así? Y muchas veces se ofenden, pero es una ofensa sin querer. En realidad no lo hacemos por ofenderla realmente. Hay gente que sí quiere ofender con palabras y lo hace directamente. Cuando estaba en el ministerio con mi suegra, llevamos creo que un año en Cenotillo, que se había abierto la obra en Cenotillo, una congregación. Yo ministraba todavía para los niños y era la que se encargaba de todas las actividades para los niños o cualquier actividad de evento evangelístico. Nosotros, Misael y yo nos encargamos, pero principalmente yo. Entonces había un evento que hicimos en Cenotillo y mi suegra siempre nos decía, como ella era la pastora, nos decía, por favor, a nosotros como creyentes, con mis suegros nos acostumbraron a vestirnos bien los domingos. No andar en pijama, no andar aquí como que me voy a ir a correr después o me salí de la cama. Nos enseñaron a que tenemos que vestirnos bien, presentables. Pero mi suegra nos decía en Cenotillo, les pido por favor que se vistan mucho más recatados, mucho más finos. ¿Por qué? Porque era una comunidad conservadora, de cierta manera, y yo creo que ella no quería que los hermanos lo tomaran a mal. Y un día, mientras estábamos en un evento de los niños, estábamos ministrando y estábamos haciendo una actividad, no me acuerdo qué actividad, pero yo tuve que pasar al frente y tuve que coordinar las actividades con los niños. Yo miraba a mi suegra bien enojada, pero me estaba viendo que ya sentía que su mirada me iba, digo, algo hice mal, dije, yo algo dije mal, yo sabía que algo estaba mal. Toda la actividad pasó así, yo sabía que algo está mal, yo dije, hice algo mal, dije algo que está mal y créanme que fue muy difícil terminar la actividad. Después no había terminado la actividad, sino que estaban haciendo otra actividad y ella me dijo, ven, quiero hablar contigo. Y me llevó, no tan aparte, solamente a un ladito y me dijo, oye, es que como vienes vestida, no creo que sea adecuado. Digo, porque yo veo tus partes íntimas. Y yo dije, ¿qué? Dije, ¿cómo? ¿Cómo que? Aparte de esa falda ya la había usado en otros eventos. Y yo dije, si realmente estuviera mal, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿No? Y yo dije, ok, está bien. No dije absolutamente nada, pero me encerré en el cuarto que estaba allá y me puse a llorar como una Magdalena. Y lloré toda la noche, hermanos, toda la noche, que mi esposo tuvo que venir a calmarme. Y ya, cálmate, me decía ella. Pero yo sentí que no era el momento, le decía, estamos en medio de un evento. Y ella dijo algo muy delicado, porque era algo muy delicado. Yo estaba con los niños, no estaba ni siquiera con adultos. Para mí fue algo muy difícil. Y yo lloré toda la noche, literalmente, lloré toda la noche con lo sensible que soy y con lo que no me gustaba que me corrigieran, como a todos, mucho menos en medio de un evento. Yo lloré toda la noche. Entonces yo escuché a mi suegra, la escuché hablar en la sala ya que terminó el evento y decía, qué difícil es ser pastor. Creo que le decía a su hija, qué difícil es ser pastor, le dijo. Yo le dijo, a ella le dijo, yo te aconsejaría que nunca fueras pastor, porque es muy difícil decir las cosas. Entonces al día siguiente ella quiso hablar conmigo y me dijo, discúlpame, me fue a ver y me dijo, discúlpame, creo que no lo hice de la manera adecuada, no lo sé, no fue mi intención ofenderte,
Pero yo estaba tan enojada, así, tan sentida, y yo le reclamé, yo le dije, ¿por qué dijiste esas cosas en un momento inadecuado? ¿No te pudiste esperar o decirlo con otras palabras? Una simple frase: creo que tu ropa está exhibiendo de más, algo que, ¿por qué? Porque tal vez no era el momento para decir las cosas. Muchas veces ofendemos a la gente tratando de hacer un bien. Si ella realmente decía, esto que traes no es correcto, tal vez debería haber buscado otras palabras, o no, porque nos ofendemos fácilmente. Yo ahora lo veo como algo gracioso. Yo ahora lo veo como algo gracioso, que dije, bueno, a lo mejor no era el momento, debía esperar y decir, oiga, mira, fíjate que yo vi esto y yo, pues no sé, ¿no? Yo lo veo como algo ahora gracioso. Sin embargo, esa vez yo lo vi como algo devastador. Yo, como les dije, lloré toda la noche. Para mí fue un evento amargo, ¿no? Entonces, ofendemos en muchas maneras. A veces, tratando de hacer lo bueno, la gente también se ofende. También en lo bueno la gente se ofende. Cuando damos consejo como líderes, muchos nos piden consejo, hermano, ¿y qué puedo hacer en este problema? ¿No? Por ejemplo, en un pecado, y nosotros le decimos, bueno, dejé este pecado así, y muchos se ofenden. Como cuando se ofenden, hablábamos en Shabbat, cuando los ministros que no tienen hijos tratan de dar consejo a los padres que tienen hijos, nos ofendemos, porque lo primero que decimos es que ustedes no tienen hijos. ¿Cómo pueden juzgar las cosas y no tienen hijos? Ustedes no tienen a un niño diciendo, mamá, tengo hambre cada 5 minutos. Eso es lo que pensamos nosotros, pero la palabra de Dios es la que instruye en toda la vida. Dios diseñó la vida, la familia, y diseñó instrucciones para cada uno de los cargos y para cada uno de los puestos. Entonces, muchas veces nos ofendemos con la verdad porque no aceptamos la verdad, y por eso causa ofensa a nosotros. Pero muchas veces ofendemos sin querer, es verdad. De hecho, de esa manera ofendemos sin querer a la gente. La hermana Rosalba recordará muy bien cuando corrigieron a su nieta. ¿Sí o no se ofendió, hermana Rosalba? Uy, ya estaba a punto de dejar el camino del reino. Se ofendió sin querer, pero la instrucción ¿era buena o era mala? No, era buena. Era buena. En lo malo es totalmente normal que nos ofendamos, porque si algo están hablando mal de nosotros o mal de alguien y sabemos que es mentira, es totalmente normal ofenderse. Pero nos ofendemos muchas veces con cosas que son buenas. Y la escritura aquí nos dice, nosotros ofendemos muchas veces, pero que esto no implique una caída fatal. Que no ofendamos de una manera que realmente sea destructiva y cortante. Porque como el ministro que está aquí, si yo les digo una palabra totalmente destructiva, una ofensa totalmente destructiva, pues van a acabar dejando su fe a la mitad del camino, o peor, ya no van a volver. No hagan eso, hermanos. No hagan eso. Pero hay cosas sencillas y cosas fatales para el hombre, y es algo muy, muy delicado que debemos estar meditando. Entonces, todos ofendemos en palabra. No hay nadie que no pueda decir que no ha ofendido a alguien con sus palabras. No hay nadie que pueda decirlo. Y el que no ofende en palabra, dice la escritura aquí, seguimos en el 2, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto. ¿Qué es un varón perfecto? No existe. Si existe, la escritura dice. Solo, no se justifiquen. Solo Dios es perfecto. Eso déjeselo para los mundanos, que solo Dios es perfecto. La escritura dice en esta frase, el varón perfecto, o sea, esta frase hace referencia al que, no es al que nunca comete errores, no es al que nunca comete errores, sino habla del hombre maduro. El varón perfecto aquí, esta referencia es sobre el varón perfecto es igual a un hombre maduro.
alguien que toma las cosas con madurez. El que es maduro piensa antes de hablar, piensa todo lo que dice, aunque algunas veces ya saben que las palabras viajan más rápido que la mente, ¿es correcto? Entonces, sobre todo las mujeres, sí, sobre todo los que tienen esposos, ¿sí o no? Nuestras palabras viajan más rápido que nuestra mente. Y eso es verdad. Pero el varón perfecto que habla aquí Santiago no es el que no comete ningún error, sino el hombre que es maduro y que es capaz de refrenar su lengua, sabe mantener los límites de sus palabras. O sea, en momentos de dificultad sabe cuándo meter un freno a su boca y decir, me voy a callar porque si no esto va a explotar. ¿No es verdad? Sí pasa, pero el hombre maduro es capaz de mantener los límites de sus palabras y guiar todo su ser a los propósitos que él desea. En el accidente con mi esposo, yo no estaba con él chocó y él me habló y estaba en medio de un curso y me habla y me dice, oye, tuve un accidente. Yo le dije, ¿y tú estás bien? ¿Todos están bien? Y él me dijo, pues no, porque tengo una persona lesionada y creo que se le fracturó la pierna. Entonces yo, la verdad, me asusté, me imaginé que era muy aparatoso, salí corriendo. Lo bueno que estaba en la esquina de mi casa, llegué y él estaba hablando con el seguro y habían ayudado a la persona, entonces lo llevaron a la ambulancia porque se veía muy aparatoso, había un menor de edad involucrado. Entonces los estaban atendiendo en la ambulancia y llegó toda la familia y yo fui directamente con la señora y yo le dije, no se preocupe, nosotros vamos a responder por nuestra responsabilidad, si esta fue nuestra responsabilidad, vamos a cubrir los gastos que nos impute la ley, prácticamente. Y yo tomé a su niño porque estaba muy alterado su niño, pues claro, ve a la mamá ahí con sangre, ¿verdad? No fue nada para él una experiencia nada, ¿cómo decir? Agradable, sí, buena definición. Entonces ya lo tomo y trato de tranquilizarlo y ya le decía yo que se dejara revisar porque los paramédicos no lo podían revisar. Entonces ya en eso que ellos los toman, los suben y todo, viene la familia y ya después viene el papá. Pero el papá vino echando pleito, el papá vino enojado, gritándonos que te voy a pegar, que esto, que lo otro, ya sabrán palabras de los mundanos en medio de... Y la verdad a mí, yo me enojé muchísimo porque yo tenía a mi hija y yo me enojé y empecé a pelear con él, ¿no? Ya cállate, que no sé qué, ya estaba enojada, estaba yo bien enojada. Y volteé a ver a mi esposo y está parado ahí, callado, sin hacer nada. Y yo decía, defiéndete, ¿no? Defiéndete. Decía, no dijo absolutamente nada. Y yo decía, ¿quién lo va a defender? Si no yo, aquí se le va a echar el Señor. Decía yo enojada, gritando ahí, ¿no? Y luego, creo que platicando con él una vez me dijo, ¿y para qué voy a hablar si yo sé que tengo la culpa? No voy a hablar porque yo sé que tengo la responsabilidad, que voy a pelear. Si quiere decir, que diga. Y yo decía, bueno, algo tengo que aprenderle a mi esposo, ¿no? A quedarme callada en los momentos de que de verdad tengo que tener que estar callado. De hecho, ¿recuerdan al rey David cuando a su hijo, ¿cómo se llamaba su hijo? Absalón se le rebeló y David salió en pijama con sus hijos y sus mujeres y todo y salió al monte, prácticamente al bosque. Él iba huyendo de Absalón, huyendo de su propio hijo, que era totalmente una vergüenza que el padre huyera de su propio hijo porque su hijo quería tomar el trono y lo quería matar. Mientras él iba huyendo, su guardaespaldas, que ya olvidé si era Abner, no recuerdo quién era su guardaespaldas, estaba con él, iban huyendo y le salió al encuentro este hombre, que también se me olvidó su nombre, creo que Nabal se llamaba, no me acuerdo, tenía también un nombre, ¿cómo? Simei, creo que Simei, sí, tengo que volver a leer su historia. Bueno, él sale corriendo y empieza a hablar, a decir malas palabras, injurias en contra de rey David. Empieza a hablar mal de él, literalmente empieza a hablar mal de él y muy mal, perversamente.
Y su guardaespaldas le dice, su escudero le dice, Señor, permíteme y déjame ver que yo lo mate. Deja que yo lo mate. Dijo, porque habla en contra de nuestro rey. Mentiras, porque eran mentiras lo que hablaba. Pero David le dijo, no, déjalo. ¿Dónde sabes si Dios mandó a decirme todas estas cosas? Y yo decía, ¿por qué David permitió eso? Porque muchas veces nos quedamos callados a la reprensión de Dios en maneras. Y es sabio quedarse callados. Cuando sabemos que somos culpables de algo, aunque David no era culpable de todo lo que se le adjudicaba o se le decía, pero él sabía que tenía una responsabilidad que no había cumplido. Y no había enseñado a su hijo a tener límites en muchas maneras. Él le permitió hacer lo que quisiera, y por amar la vida de su hijo y no darse cuenta que vivía en pecado, le permitió hacer lo que quisiera. Y cuando él escuchó todo lo que le decían, él se quedó callado, no se defendió en ninguna manera. ¿Por qué? Porque sabía que era culpable. En muchas veces o muchas situaciones, lo mejor de nuestra vida es quedarnos callados. No en todas es necesariamente quedarse calladas. Ante la maldad, la violencia contra el inocente o contra la verdad, no tenemos por qué quedarnos callados. Claro que no vamos a usar nuestras palabras como lo usan los mundanos, que para defenderse usan palabras groseras o altisonantes para defenderse. Nosotros podemos hablar muy bien de la palabra y mantenernos con total calma. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad en nosotros. No hay necesidad de demostrar que es la verdad. Pero para esas situaciones muchas veces es mejor quedarse callado. Cuando no sabemos qué decir, mejor nos quedamos callados para no pecar. Eso es algo muy importante. Si no sabemos qué decir en ese momento, nos quedamos callados, porque muchas veces por apresurarnos a decir cosas, decimos mentiras. Nos apresuramos mucho, decimos mentiras. Nos callamos un poco. Ayer mi esposo estaba comiendo y yo estaba estudiando, y asentó su vaso de horchata bien rica y con hielo y ¡pah!, la tiró. Yo vi cómo se cayó sobre la mesa toda. Y me volteé a ver como, me va a regañar, ahora me va a gritar. Y literal se quedó un segundo viéndome así estaba esperando yo. Y así, pues recoge lo que vas a ya me conoce, yo dije, estoy practicando, ponerle freno a las cosas. Entonces, el varón perfecto tiene la madurez y la capacidad de refrenar su lengua en situaciones para poder usarlos al propósito que él quiere, para defenderse o para no defenderse, para aprender o no. Eso depende de la madurez. Nosotros vamos a controlar nuestras palabras a la medida o a la madurez de cada uno de nosotros. Por eso es importante tratar de madurar prontamente, y eso es para los jóvenes. Escuchar y luego hablar es una enseñanza muy madura y perfecta para todos, y nos va a evitar caer en miles de errores y en miles de pecados. Esa es la verdad. Escuchar y luego hablar, aunque a veces desesperemos a alguien porque no hablamos, no decimos nada o no nos defendemos, pero estamos razonando lo que decimos. Eso también es importante, hermanos, no estar callados y estar pensando en otra cosa que no es resolver la situación. Eso es complejo, pero estar callado y meditando sobre lo que tenemos que decir o lo que no tenemos que decir. En Proverbios afirma las palabras de Santiago. Proverbios 10, 19, 21 dice: en las muchas palabras no falta pecado. Si hablamos demasiado, porque cuando hablas demasiado no estás pensando lo que dices. Esa es verdad. Porque pastora siempre me está corrigiendo, Stephanie, habla más lento, habla más, porque yo hablo muy rápido, porque mi trabajo también, cuando estaba en el banco, no teníamos tiempo, nos daban tiempo medido, y tienes que atender a un cliente a tal hora, y yo estaba súper apurada, y todavía a veces traigo el chip de lo rápido, todo rápido y ya, y a veces no estoy pensando, y eso es primordial para las palabras. Tenemos que pensar antes que decir. Entonces dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es
prudente o maduro. Eso es lo que significa, jóvenes, prudente o maduro. Si recibimos instrucción de nuestros padres, lo primero que hacen los hijos no es pensar la instrucción, es quejarse. Como Alian es un ejemplo, le digo, recoge, ¿por qué yo? Pues tú eres mi única hija, ¿a quién le voy a decir? ¿Cómo que por qué yo? ¿Pero por qué, mamá? ¿Pero por qué, mamá? Es su pregunta o su respuesta a toda la instrucción que yo le hago. ¿Pero por qué, mamá? Porque yo no puedo quedarme aquí y darte explicaciones, tienes que hacer lo que te pido. Es una instrucción de tus padres, pero los hijos primero, ¿por qué? No quiero. O si tienen hermanos, ¿y mi hermano qué? Siempre hay una palabra, no hay acciones, pero hay palabras. Y yo le digo a mi hija, deja de hablar y ponte a hacer lo que te pido. Media hora vas a hablar y 2 horas vas a hacer lo que te pido. Entonces ya te gastaste 2 horas y media. Pero bueno, así somos los hijos, ¿verdad? En esta etapa de hijos. Y luego dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como una nada, dice la escritura. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los del necio mueren por falta de entendimiento. Porque el sabio o el prudente sabe qué decir en el momento que lo tiene que decir y en la situación que lo tiene que decir. Ayer, mientras yo terminé un curso, estaba una compañera mía y me estaba platicando su vida, y la verdad es una vida muy, muy difícil. Su mamá es creyente, pero ella pues es rebelde. Entró en rebeldía, tristemente ella entró en drogas y en otras situaciones, y hace 2 años que ella dejó pues este mundo tratando de luchar, y pues es una vida muy difícil. Ella tiene un hijo, tiene que mantener al hijo, tiene que mantenerse ella, sus gastos, y a veces le sobrepasa el cansancio y el estrés que tiene, pero su hijo está con su mamá. Entonces ella estaba muy muy estresada y se enfermó, y todo le pasó en una semana. Peleó con sus jefes, tuvo problemas económicos, los asaltaron, todo le pasó en una semana. En esa semana ¿por qué todo a mí? Entonces ella ayer estaba ya frustrada y ya estaba estresada, y empezó a decir, es que mi mamá esto me quiere presionar, y que mi mamá lo otro, que no sé qué, mi mamá estaba muy enojada. Y yo le dije, oye, Mariela, le digo, tu mamá es un adulto y se cansa, no tiene la responsabilidad de criar un hijo que ya crió, porque no es su hijo, es tu hijo, es tu responsabilidad. Le dije, ¿no has pensado que tu mamá está muy agotada? Es que me pide que me lleve al niño, porque es tu hijo, le digo. Porque le dije, ¿has pensado que tu mamá se puede morir? ¿No piensas en que tu mamá ya es grande y que se puede morir? Y lo que quiere es que tú seas responsable con tu hijo, porque te va a dejar con una responsabilidad que nunca has asumido. Le digo, ¿no lo has pensado? Y yo le dije, por experiencia, yo aprendí con mi mamá que yo no la puedo cambiar, porque ella es mi mamá y al final sigue siendo mi autoridad, aunque pasen 50 años, porque ella es mi mamá, por derecho. Y ya hay cosas que no siempre estoy de acuerdo con mi mamá, en eso concordamos, no siempre estoy de acuerdo en cosas que dice y eso, pero ¿sabes qué? Dije, aprendí a que a los padres les tienes que decir, lo voy a tomar en cuenta, gracias por tus consejos, papá. Sí, voy a observar lo que tú dices, voy a ver porque los padres lo único que quieren saber es si tú estás escuchando lo que ellos te están diciendo y si lo estás entendiendo, porque es para tu vida, es para tu bien. Porque una vez que el padre deje esta tierra, nadie se va a preocupar por tu vida, porque a nadie le importas como un padre. Esa es la verdad para un hijo, y la verdad dura para un hijo cuando se van los padres. Entonces yo le dije, ¿no has reflexionado esto? Le dije, lo mejor en estos casos con los padres es ve y humíllate con tu mamá, porque realmente tu mamá te está haciendo una labor que no le corresponde. Criar y cuidar de tu hijo no es su responsabilidad. Entonces tu deber es sentarte, discúlpeme mamá, ¿en algo la ofendí? ¿En qué la ofendí? ¿Hice algo mal? Déjeme corregir. ¿No lo has pensado? Y claro que ella no lo ha pensado, por eso nos está contando todo esto, ¿no? Y ella empezó a llorar y dijo, pues es que no quiero hacerlo, esa es la verdad, yo no quería hacerlo. Lo sabes, pero no lo quieres hacer.
¿Prefieres quejarte de tu madre, que tal vez tiene muchos errores, le dije, pero al final es tu mamá? ¿No has pensado en eso? Dijo, lo voy a hacer, dijo, voy a intentar hacer eso. Le dije, eso se llama orden en la vida. Asume tu responsabilidad. Humíllate a tus padres, asúmelo. Y ella quedó, aunque no muy convencida, sabe que lo tiene que hacer. Pero, como dice la escritura, a veces hablamos sin pensar las cosas. Y eso es lo que sucede con nuestra vida. Nos quejamos, ella se estaba quejando de todo lo que su mamá hacía, pero no está pensando en lo que realmente es el objetivo de su madre. Tu responsabilidad, tus hijos, todo eso es tuyo. Todo eso es tuyo. Entonces, eso es lo que pasa. Dice, el hombre prudente frena sus labios, frena los labios de hacer mal. Dice, y los labios del justo apacientan a muchos. La palabra de verdad es justa. No sabemos qué dar un consejo, no sabemos qué decir un consejo o cómo dar un consejo. Vayamos a la escritura. Vamos a la escritura. ¿Qué dice la palabra? Y demos un buen consejo. Tal vez yo no soy perfecto, pero la palabra sí es perfecta. Que todos dijeron, nadie es perfecto, Dios es perfecto. Y sí, es verdad, no es mentira, Dios es el único perfecto, pero ahí está la palabra perfecta, que en todo tiempo y momento es perfecta. Y dice, muy bien, y luego dice, ¿cómo dice? Que pone freno. Eso es algo importante. Poner freno, el que refrena sus labios. ¿Qué es un freno, hermanos? ¿Qué es un freno? Es algo que le ponen a los caballos. Bueno, ese es un ejemplo. Fíjense, a ver, vamos a pensar en algo más actual, algo más material. Si hablamos del freno en los automóviles, ¿para qué sirve un freno? Para parar el coche. ¿Para qué? Para detener el coche. Todos dicen para detener. El freno sirve para detener. Sí, es verdad. Pero el freno también se usa para disminuir la velocidad. Sí, sabían los que tienen estándar como Tati, saben muy bien que el freno, de hecho ya ven, hay unos letreros en la carretera que dice que frene Disminuye su con motor, frena. Aprietas tantito el freno y dejas que la neutral haga su trabajo, ¿no? Y disminuya la velocidad. Pero el freno también sirve para disminuir, porque es como yo les decía, hay que pensar las palabras antes de hablar. Entonces, sí, pero no quiere decir que no vamos a hablar, hermanos. Tenemos que hablar porque vivimos también de hablar, pero disminuir las palabras que decimos en el tiempo que las decimos es lo más sabio y prudente que podamos hacer. Disminuimos, lo voy a pensar, déjame, y oro antes de que yo explote, disminuimos las palabras. Entonces, en los autos el freno ayuda a disminuir la velocidad y a detener por completo el automóvil. Y el freno en los caballos, ¿para qué sirve? No solamente para detenerlos, tiene un propósito el freno. ¿Mande? Dirigirlos. ¿Y qué más? Dirigirlos. Obedece. Dirigirlos prácticamente, la obediencia es una dirección. ¿Qué más? A ver, los que han visto caballos finos, a que el freno juega una función muy importante en los caballos entrenados. Los dirige para la izquierda, para la derecha. Los dirige, ok. El freno en los caballos no solamente sirve para detenerlos, sino también se utiliza para guiar, refinar y afinar las habilidades de un caballo. No solamente lo frenan, sino sirve para también entrenarlo, para que afine sus capacidades y sus habilidades. Por eso es que hay caballos de paso. ¿Se han escuchado los caballos de paso? Los caballos de paso son los que decimos que bailan, pero es porque el freno los ha direccionado y ha afinado y refinado sus habilidades. Entonces, refrenar o poner un freno a nuestra boca no es detenerlo solamente por completo, porque hay momentos en que nos tenemos que callar, como David. David se quedó callado. Al final de cuentas, él no se defendió para contrarrestar todo lo que le decían, que algunas cosas tal vez eran falsas. Pero él puso un freno a su boca, definitivamente, porque no se defendió. Pero hay momentos en los que tenemos que afinar y refinar nuestras palabras, ¿no? Sobre todo con las edades con quien tratamos. Con un niño hablamos diferente, con un joven
hablamos diferente. Con un adulto joven, también hablamos diferente. Con un maduro, hablamos diferente. Y con un anciano, hablamos diferente. Y no es que, ¿cómo decir? No es que queramos complacer según las edades, sino que a cada uno le corresponde una honra y un respeto. A Lian siempre le digo, tú no les hablas de tú a los adultos, porque no son iguales a ti, porque tienen mayor experiencia y tienes que aprender a tener reverencia. No se hablan de tú, porque luego me dice, ahí viene tú esto, ¿no? Ahí viene tú. Digo, no se habla de tú, le digo, se habla de usted. En la medida de lo posible se habla de usted. Y si se dan cuenta, la palabra usted, cuando se dirige a alguien, le ayuda a frenar un poco su boca. ¿Ya? Porque si cuando ya le hablas de usted, ya tu mente en automático piensa que es un adulto, que es un mayor, o que hay que guardar respeto, o es alguien importante. Por ejemplo, yo con un amigo que un día vino y me platicó, nosotros somos muy cercanos y trabajamos muchas cosas en conjunto, y un día vino y se desahogó conmigo y me empezó a contar, es que mi esposa esto, es muy celosa, es que no sé qué, y yo escuché todo y a mí me entró como un temor de, ¿y si pensará mal de mí? ¿Y si dirá que no me cosas mal de mí? Y yo dije, luego mi marido, porque me ofende, dije, si dicen algo de mí me va a ofender y va a ofender a mi marido. Sí, y yo eso me trajo meditando muchos días y dije, para evitar cualquier conflicto y que esto no sea algo para, ¿cómo decir?, dañar su matrimonio o su relación o la relación conmigo, ya no lo voy a tutear más. Y ya de verdad no, dije, no lo voy a tutear más. Nunca le pregunté, nunca le dije, oye, ya no te voy a tutear, de ahora en adelante. No, de repente cuando empecé a hablarle, le decía, usted dígame, usted dígame. Y él como que nunca me esclareció nada, ni me preguntó, oye, ¿por qué me hablas de usted? Ni nada. Pero yo creo que captó después de que, pues, ¿para qué viene a desahogarse conmigo? Captó muy bien y me habla de usted igual. Me dice, ¿usted cómo está? Yo muy bien, ¿y usted? Y sí, a veces me río por dentro y digo, me da mucha risa. Pero de cierta manera mantiene los límites entre esa relación, para no dañar su relación, porque yo entiendo a las esposas, y más si son celosas, dije, yo entiendo esa relación, y también para no dañar la amistad que hay. Entonces, como les decía, el freno no solamente se utiliza para detenerse por completo, pero también para guiar y refinar nuestras habilidades. El caballo se afina sus habilidades a través de este freno. El caballo es el más susceptible del ejemplo que podemos decir para esto. Entonces el freno es algo importante para nuestra boca. Poner freno es pensar lo que vamos a decir, afinar nuestras palabras como las vamos a decir, para tener esta habilidad. Y es algo que se va aprendiendo, es una habilidad que tenemos que aprender, porque no es algo sencillo de hacer, hermanos. Es algo que con el tiempo y la madurez que nosotros querramos tener, porque hay gente que todavía ya es adulta y no madura, pero con la madurez espiritual podamos llegar a obtener, frenar nuestras palabras y tener mucho cuidado de lo que vamos a decir. Es algo que tenemos que estar aprendiendo. Y luego, ay, se fue. Ok, luego dice, ya regresó. ya regresó. Dice, ok, ya vimos, he aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su ser. Dice, mira también las naves, y aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna
quiere, o sea, van a donde quiere. La lengua también va a donde usted la dirige, así como todo su cuerpo. Entonces la lengua, como es algo que expide palabras y que no podemos detenerlas, o sea, no podemos, si sale una palabra mía no puedo perseguirla y que no llegue a la otra persona, es imposible, porque ya la dije, ya la lancé, no hay forma de detenerlo. Por eso es que el freno es primero antes que las palabras, porque una vez una palabra lanzada ya no va a regresar a la boca. No, deshago todo lo que dije. No se puede. No se puede, es verdad, ¿no? Ya no se puede, ya lo dijimos, ya no hay. ¿Me ofendiste? Te ofendí, perdóname. Ya no lo puedo corregir. Te dije, te lo dije, discúlpame. Ya no hay forma de corregir, es decir, ya no puedo recoger las palabras y meterlas a mi boca o en mi bolsillo. Ya no se puede. Por eso tenemos que aprender la humildad, que también Santiago luego nos va a hablar de eso. Ya lo dije, ya no tengo opción, ya no puedo escapar, por eso dice que nos enlazamos con las palabras, porque una vez lanzadas ya no hay forma de librarse de ellas. No puedo decir, no lo dije, no, sí, así como los niños cuando murmuran, cuando les dan instrucción. ¿Qué dijiste? Nada, no dije nada. Nada, ¿estás seguro que nada dijiste? Claro que sí. Entonces nos dirigen y dirigen también el cuerpo. Si somos capaces de dominar algo que lanzamos y no podemos atrapar, porque sabemos que es algo muy ligero, también somos capaces de dirigir nuestro cuerpo. Si somos capaces de no meter cosas inmundas en nuestra boca, somos capaces de que también nos salgan cosas inmundas de nuestra boca. Porque no solamente dice el Mesías que lo que entra al estómago del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de él, de hecho, es lo que más contamina. Entonces dice, así la lengua, en el 5, es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cómo empiezan las quemazones, le dicen, ¿cómo? ¿Sí? Los incendios forestales, con un fuego, con una pequeña llama se incendia todo un bosque. Y hay un dicho también que dicen en el mundo cuando hablamos y están discutiendo dos personas y la otra sigue hablando y peleando, no le eches más leña al fuego, no, es una frase que dicen por ahí, porque las palabras hacen que todos se irriten o se enojen más o se tranquilicen. Tenemos dos opciones. Y aquí dice, la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua es pequeña, pero no insignificante, no menos peligrosa que todo lo demás. La lengua es pequeña, pero fanfarrona, es lo que nos dice aquí, no nada insignificante. Y aunque es uno de los miembros más pequeños del cuerpo humano, es uno de los más peligrosos. De hecho, en los niños de 0 años hasta 4 años tal vez, de las cosas que más se enferman son de las cosas que llevan a la boca. Y son de las cosas que el médico o el pediatra te dice que tienes que tener mucho cuidado, porque los niños meten todo a la boca, se llevan todo a la boca y eso les produce enfermedades gastrointestinales y terminan enfermos. De hecho, está comprobado científicamente que lo que enferma al hombre es lo que tiene en el estómago, lo que come, cómo se alimenta. Entonces, lo que lleva a la boca es lo que tiene en el estómago y también es la calidad de su salud. Es algo interesante, ¿no? Como espiritualmente y naturalmente estamos ligados a ellos. Y es porque la lengua es algo, sí pequeño, pero no menos importante. Y como decimos, es fanfarrona. Hay gente que tú ya sabes que es fanfarrona, que dices que yo tengo casas de lujo y yo tengo esto. No sé qué. En los niños se da muchas esas historias. Lía siempre llega y me dice, Shasha sabe hablar chino. Y yo, ¿en serio? Yo al principio le creí, yo le creí. Y yo dije, Shasha sabe hablar chino. ¿Y qué te dice, Pala? ¿Y qué es lo que te dice? Es que fue a China. Es que sus abuelos son chinos. Y todo el tiempo me dice exactamente lo mismo. Entonces yo un día, cuando tuvieron un evento, empecé a buscar a la china.
Yo dije, pues dijo que de China, pues tiene que parecer una china. Y no encontré ninguna china. Yo se los digo, no hay ninguna rascada. Le dije, y luego ya me dijo, no, es que Shasha trajo unos recuerditos muy bonitos de China. Yo le dije, ah, sí, ¿y qué palabras te dice en chino? Y ella me empezó a decir palabras muy chistosas y yo dije, obvio que son inventadas, ¿no? Que son inventadas. Y dije, los niños se da lo fanfarrón desde muy pequeños, ¿no? Inventamos cosas. La fantasía. Fantasía e imaginación, pero también es ser fanfarrón. De la misma manera, porque no es real lo que dicen. No es cierto, no es cierto. Eso es verdad, no es cierto. No es en China, no es en ningún lugar. Ya cuando tiene unos compañeros que sí, una es ucraniana y una rusa, y yo le dije, ¿y cómo sabes que son ucranianas y son rusas? Porque no entienden nuestro idioma. bueno, dije, porque la maestra te dijo, ¿no? Sí, me dice, no entiendo. Le digo, pues, a la ucraniana háblale, le digo, dile привit, toche priyeto. Y ella, es que me da pena, dice. Pero sí, esas sí son verdad, yo ya conocía a sus mamás, pero todo lo demás es una historia contada, como cuando éramos niños y jugábamos a que hablábamos inglés perfectamente bien, que no sabíamos ni papa de inglés, pero queríamos hablar inglés con nuestros compañeros. Entonces la lengua es muy fanfarrona y se jacta de miles de cosas, por eso hay que tener cuidado en lo que decimos y lo que hacemos. De hecho, Pastora insiste mucho con ustedes y con nosotros sobre todo, a que siempre digamos la verdad de lo que somos. Somos lo que somos. Eso es lo que somos. Vivimos en tal lugar. Digo, no tienen que dar su histórico, sus generales, dirían pues. No tienen que decir sus generales. Pero sí decir la verdad. Dónde vivimos, qué hacemos, si estamos hablando lo que somos, porque eso va a evitar a cualquier deseo o anhelo de ser alabado o lo que sea, ¿no? Yo siempre le decía a mi esposo cuando teníamos el negocio, y todo el tiempo a mis amigos nos decían, ¿por qué ustedes viven ahí donde viven? Yo le decía, ¿por qué crees que vivo ahí? Le dije, porque cuando alguien venga, le digo, y me persiga, me quiera cobrar algo, le dije, mi negocio, cuando vea dónde yo entro, no le va a dar ganas, va a decir, esta no tiene dinero para nada. Pero era una broma que yo le hacía, porque yo vivo en una colonia, ustedes ya conocen mi casa, los que han ido a visitarme, por cierto, y los que no, pues algún día vayan a visitarme, para que sepan de lo que les digo. Y luego dice la escritura en Santiago 3:5 en adelante. Ok, ya vimos que, he aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Entonces, la lengua es tan peligrosa como destructiva, porque el fuego, ¿qué es lo que hace? Arrasa con todo, deja polvo todas las cosas. De hecho, el segundo juicio va a ser con fuego para raer todas las cosas, porque el fuego es tan peligroso que puede pulverizar aún las piedras mismas, las puede dejar hechas cenizas. El fuego es muy, muy peligroso. Por eso es que siempre hay especial cuidado en la temporada de calor para que el fuego no se expanda, porque puede quemar comunidades en minutos. En mi pueblo es muy común que de febrero hasta julio la gente quema para poder sembrar, y un pequeño descuido puede quemar todos los pastizales del ganado que va a comer, y es muy peligroso. El fuego es algo muy peligroso, y también nuestra lengua es algo peligrosa, porque muchas veces no pensamos en lo destructiva que es, y no medimos que es un arma peligrosa. Entonces, Proverbios 26, 18, 19 dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por una broma. Los que hablan en bromas, a Dios le desagrada muchísimo. Yo soy de las personas, hermanos, que no le gusta hablar en doble sentido. Es algo que desde mi adolescencia yo odié. Es algo que nunca me gustó en la vida. Y no porque fuera santa. Yo tuve muy malas experiencias en la adolescencia porque físicamente pues yo no era lo que muchos esperaban. Eso es lo que yo digo. Y la gente hacía bullying por todo, ¿no? Te burlaban, te decían
para mí es muy chistoso, fíjese, porque era un pueblo. Yo estaba en la secundaria y mientras yo hacía fila a la cooperativa para comprar mi comida, yo recuerdo a una de las que ya son mis amigas ahora, que ella era muy bonita, muy simpática, y se volteó y me empezó a decir, ay, pero así descaradamente diríamos, ¿no? Tú eres tan gorda y fea, me decía, así literalmente, gorda y fea y no sé qué, y yo soy muy bonita, decía yo, como un niño de 5 años, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? Y no me ofendieron, la verdad, sus palabras. Y yo le dije, pero eres tan tonta, que tienes que pedir asesorías para poder pasar. Porque, ¿saben quién le terminó dando asesorías para que pudiera pasar química y física? Yo. Porque el profesor se cansó de ellas, porque eran varias. Se cansó literalmente que no le comprendieran. Y me dijo, ayúdales porque no van a pasar el curso. Así me dijo el profesor de química, que era maestro de física también. No van a pasar, no entienden nada. Y yo pues dije, pues si usted no entiende, imagínese que yo no entiendo. Pero aún así les di un curso de física y química y lograron pasar con 7, pero pasaron. Entonces esas palabras tan jactanciosas pueden encender bosques. Y aquí dice, como el que enloquece, el que está loco. Hay gente que habla puras locuras cuando está hablando, no cuando está peleando a veces. Cuando alguien está peleando al mundo y dice, déjalo que está loco, déjelo porque está loquito, que hable solo. Y dice, y echa llamas, porque cada palabra puede ir subiendo de tono. Por eso es muy importante, hermanos, lo que oímos, lo que vemos, con quién nos juntamos, qué palabras dicen. Porque a mí a veces cuando estoy con él me retumban los oídos, digo yo, hasta algunos que ya me conocen y de repente se les va a salir, ay no, porque la LIC está acá, porque a la LIC no le gusta. Le dije, sí, a mí me da dolor de oído, la verdad me da dolor de oído, y siempre se los digo, porque esas palabras pueden subir de tono y nuestro oído se puede acostumbrar a esas palabras, y tenemos que alejarlas de nosotros. Es algo importante, porque llevan, dice Proverbios 26, saetas y muerte. ¿Qué es? Llevan flechas, y la flecha ¿qué va a producir? Muerte si le pega a alguien. Si una flecha le da a alguien y si le da en el corazón, va a terminar muerto. O sea, las palabras son como una flecha hablada que pueden dar al corazón. La escritura dice que la palabra es tan poderosa que es como una espada cortante de doble filo que discierne hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestras coyunturas. Y tuétano, no, y más profundo, llega hasta los huesos. La palabra de Dios produce vida, pero la palabra del hombre, maldicha, no pensada, que como dice aquí, como el que echa llamas, la locura, como el que lleva la muerte, pues bueno, produce lo que dice acá, muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y ciertamente lo hace por broma, como les dije. Las bromas pesadas no son nada agradables para Dios, y esos son para los jóvenes que están conviviendo con otros jóvenes. Hay que tener mucho cuidado. ¿De dónde creen que surge el bullying? De las palabras, porque los niños cuando están aprendiendo y son pequeños no tienen madurez para entender las palabras, entonces empiezan a subir de tono, a cambiarlo, hice por broma, te dije esto, las de doble sentido, es que tú eres así, tú. Cuando escuchamos ese tipo de cosas, hermanos, evitémosla. No sonriamos, digan, no me gustan esas palabras, no participo en esas cosas, yo no hablo de esa manera. A mí, de verdad, cuando los compañeros empiezan, yo les dije, yo no hablo de esa forma. A mí ni me hablen ni me dirijan de esa forma, porque yo no hablo de esa forma. Y no me gusta, precisamente por eso, para evitar cualquier tipo de doble sentido o broma. Y bueno, y vamos a finalizar con este, que es, por último, dice Santiago 3, 5, ya vimos que es un pequeño bosque, un pequeño fuego. El 6 dice, y la lengua, que de hecho ahí nos vamos a quedar porque eso va a ser un verso muy interesante de ver.
Y la lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. Escuchen, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Esta es una frase muy dura para nosotros, para que podamos meditar en lo que sale de nuestra boca. Y lo primero que dice es que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La traducción de maldad aquí en este verso es iniquidad. Y esta expresión hace una acción que viola la ley. Es lo que dice esta palabra. La iniquidad, o lo que dice un mundo de maldad, es aquel que viola la ley y la justicia. Un acto de injusticia, dice, el engaño que se vale de la injusticia, moralmente, la ilicitud de carácter, de vida o de acto. ¿Escucharon este? La ilicitud de carácter, vida o acto. Quiere decir que ese mundo de iniquidad viola la ley de una manera totalmente ilícita, de carácter, o sea, de lo que somos, de vida y de obras. Si tú haces buenas obras, pero tienes unas malas palabras, estás contaminando tus obras. Porque no importa lo bueno que eres, tus palabras ensucian tu nombre. Es lo que está, es porque es un mundo de iniquidad. Ustedes saben cuando van al juzgado y te toman como testigo, el juez, porque hay leyes en la Constitución que establecen que el falso testimonio es un delito. Y te dicen, y te hacen jurar por la verdad. Y te dice, ¿jura usted decir la verdad? Sí, ok, dice el juez. Permítame darle las imputaciones para quien viola la ley dando un falso testimonio. La ley misma del hombre castiga la mentira. Imagínense Dios, si no va a castigar la mentira de nuestra boca. Y es algo muy serio. Aquí se puso muy serio Santiago y dijo algo mucho más profundo. Entonces, el mundo de iniquidad, el que es en injusticia, pues evidentemente viola la ley de Dios y hace todo acto de injusticia y todo engaño, toda mentira. Fíjese, la lengua es tan malvada, dependiendo cómo la usemos, que se encuentra dentro de las 7 cosas que abomina el Señor. ¿Se acuerdan? Proverbios 6, ¿qué dice? 6 cosas abomina, 7 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. ¿Y qué creen? De esas 7, 3 tienen que ver con la lengua. Y eso quiere decir que es peligroso. ¿Qué cita es? Proverbios 6, 16, y ahí lo vamos a dejar, solo vamos a leer, vamos a terminar luego. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los altivos de ojos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia. Entonces, la lengua mentirosa, el falso testigo que habla mentiras y la discordia usan la lengua para poder producir esta mal, para violar la ley de Dios. Porque recuerden que dice, es un mundo de iniquidad. Es un mundo que viola la ley de Dios. Es un acto ilícito, dice. Y la ley así lo dice. Ilícito quiere decir que no está en ley. Entonces, la definición aquí de lengua mentirosa, de lo que está hablando Proverbios, es una palabra en hebrea que es seker. El que finge o monta una farsa. Sheker. Seker. Seker. Sheker. En realidad sí es sheker. El ashim, perdón. Sheker. Lengua mentirosa en hebreo es sheker, el que finge o monta una farsa. Son como los hipócritas, los que vienen y te dicen, ay, sí, te quiero mucho, ¿no? Pero detrás de ti hay un mundo de maldad creando a tus espaldas. Es la que finge o monta una farsa.
Entonces, el que finge o monta una farsa, habla bien de ti, habla bien, habla cosas bien, pero es un farsante. Como les dije, hay palabras que son buenas, pero de donde salen es malo. Sus pensamientos son malos. Alguien te puede decir hipócritamente te quiero y no te quiere. Por ejemplo, el que dice te quiero pero consiento tus pecados. El que dice te quiero pero no te corrige. El que dice te quiero pero te abandona en medio de la necesidad. Es un mentiroso porque montó una farsa. Porque no es verdad lo que hay en él. Hizo todo un teatro. ¿Saben qué es el teatro? Por eso luego cuando hacemos berrinches dice montaste un teatro. Porque lloramos y hacemos que lloramos, pero ni lloramos. Porque es un berrinche. Y el testigo que habla mentiras es una palabra hebrea que es kazab, que significa engañoso, falso, testimonio evidentemente, mentiroso. ¿Y por qué dice que viola la ley de Dios? Porque Éxodo 20:16, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el mandamiento del testimonio? ¿Qué? ¿Mande? No darás falso testimonio contra tu prójimo. 20:26. Éxodo 20:16, perdón. Entonces, no darás. Entonces, ese falso testimonio, el que habla mentiras, el testigo falso, el kazab, para Dios es abominable. ¿Saben por qué para Dios es abominable dar un falso testimonio? Porque tú puedes llevar a la cárcel a otro, o lo puedes llevar a la condenación también. Aquí en el mundo se usa el falso testimonio generalmente para imputarle o cargarle o darle cárcel a alguien. Eso es el falso testimonio. Entonces para Dios es algo totalmente abominable. Y ahí nos vamos a quedar porque el testigo falso que habla mentiras es el hijo del diablo. Porque la escritura en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, dice. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ahí nos vamos a quedar en la lengua mentirosa, en Santiago 3:6, y nos vamos a quedar en Proverbios también 6:16, donde habla de las 7 cosas que abomina el Señor. Es una palabra muy intensa, ¿verdad? Santiago se puso muy serio, pero vamos a ponernos de pie.